al 11. Ya que lo tenemos localizado, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo de adoración a ese Dios que es nuestro Dios, a ese Dios que es el único Dios digno de recibir toda la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos las gracias. Nunca, Señor, nos cansaremos de darte gracias, de estar agradecidos infinitamente contigo, Señor, por tu gran amor con el que nos amaste, con ese amor que te llevó a no escatimar, a retener a tu propio Hijo amado, que siempre te obedeció, siempre hizo tu voluntad, y lo entregaste por nosotros, pecadores, enemigos, rebeldes. Señor, no alcanzaremos a comprender tu amor, pero queremos rogarte que tu amor nos obligue a pensar, a reflexionar, que nos presione tu amor, Señor, grandemente y cada día, a recordar, a tener presente que por ese amor tú moriste por nosotros ahí en la cruz, para que ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos egoístamente, manifestando obras de la carne, sino manifestando esa vida nueva, esa limpieza que has traído a nuestras vidas, esa santificación, esa justificación, Señor, por gracia. Hoy, Padre, nos unimos a la oración de Pablo y te pedimos, Padre, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti para recibir esta palabra, para que caiga en buena tierra, para que la retengamos, para que dé fruto, fruto en abundancia, fruto con perseverancia. Señor, anhelamos por tu Espíritu que mora en nosotros, traer gloria a tu nombre, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para tu gloria, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces leemos este pasaje, 1 Corintios 6, del 1 al 11, y aquí Pablo nuevamente se dirige a la iglesia de Corinto y les dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sin duda, hemos pasado por este pasaje muchas veces en nuestra vida cristiana de tantos años. Es una iglesia en la cual sus miembros, en su gran mayoría, tienen muchos años, más de 15 años, 20, hasta 30 años o más. Así es que imagínense, ponte a pensar, y yo oro y le digo: Señor, en estos tantos años de vida cristiana que me has concedido y que he podido leer y estudiar y memorizar y meditar y predicar y discipular, Señor, que toda esa palabra la vivifiques, que toda esa palabra me bendiga, que toda esa palabra se traduzca en fe, en gracia, en sabiduría, en poder, en esperanza. Y tú también podrías orar así, porque hay palabra de Dios en ti, pero que sea una palabra que esté bendecida, una palabra que esté sometida, rendida al Espíritu Santo para que la vivifique y pueda hacer de esa palabra, sacar el provecho, la bendición que Dios quiere a través de esa palabra. Así es que iniciamos diciendo que estas antiguas formas de pensar de los corintios y actuar habían invadido nuevamente su vida, y sus pautas de justicia, la expresión del nuevo ser interior en la semejanza divina, estaban tan deterioradas por su continuo pecar. Fíjense bien que resultaría difícil distinguir a muchos de ellos de sus vecinos paganos. No habría casi diferencia. Sería difícil distinguir entre estos creyentes corintios de mucha gente pagana, sin Cristo, sin tener una vida nueva. Así es que este contexto que estamos leyendo revela que había envidias entre estos hermanos ahí en esta iglesia. También se criticaban unos a otros y se aprovechaban unos de los otros en los negocios y en las finanzas. Así que estas actitudes llegaron tan lejos, imagínate nada más, que ellos estuvieron dispuestos a llevar unos a otros ante los tribunales seculares, paganos. Mostraban sus trapos sucios en público para que todo el mundo los viera. Y eso era lo que le estaba preocupando a Pablo. A Pablo no le preocupaba que estos hermanos cristianos no fueran a ser tratados de una manera beneficiosa en esos tribunales. No era la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo era el mal testimonio que se estaba dando para el mundo. Imagínate que el mundo viera que en la iglesia de Dios, en donde mora Cristo, donde mora el Espíritu Santo, donde tenemos la verdad, no pudiéramos poder resolver nuestros propios problemas con esa sabiduría que el Señor nos ha dado, porque nos ha hecho en Cristo sabiduría, redención, santificación y justificación. Entonces estaban poniendo en vergüenza a la iglesia ante el mundo al ir o presentarse ante los tribunales paganos. Dos cristianos en pleito, buscando la solución ante un tribunal secular, imagínate nada más. Así es que yo quiero que sepan algo muy importante acerca de los judíos, porque en siglos pasados ellos habían solucionado las diferencias de forma privada. Estoy hablando de los judíos. Ellos habían solucionado de forma privada sus diferencias o en el seno de la sinagoga. Se negaban a llevar sus pleitos ante el tribunal pagano
porque estos judíos creían que si lo hacían, quedaba implícito que Dios, por medio de su propio pueblo y de los principios de la Escritura, no era competente para resolver sus problemas. Piensen en eso. El recurrir a los tribunales gentiles lo tenían los judíos como una forma de blasfemia. A ese grado. Y Pablo era judío. Pablo sabía esto. Pero Pablo sabía también que la iglesia ahora en Cristo moraba el Espíritu y que el Espíritu daba sabiduría y que se tenían esos principios de verdad, de sabiduría, de justicia que nos da la palabra de Dios. Así es que entramos en el pasaje para hacer una pregunta. ¿Cuál es el verdadero rango de los cristianos? Pues ellos podían recibir ahí juicios tan imparciales como los podían obtener de sus hermanos cristianos ante esos tribunales. Pero el apóstol estaba preocupado porque ellos demostraban tan escaso respeto por la autoridad y la habilidad de la iglesia para resolver sus propias disputas. Tú tienes que confiar en el liderazgo de la iglesia, sus pastores y líderes, que buscamos a Dios, buscamos al Señor, tenemos la palabra como el fundamento de toda discusión, todo problema. Los consejos se imparten desde los principios de la Sagrada Escritura, y que creamos que aquí se pueden resolver los problemas, las diferencias entre nosotros, y no tengamos que ir ante los tribunales o no tengamos que ir ante gente incrédula que no conoce al Señor, en la cual no mora el Espíritu de Dios, no tienen la palabra de verdad, no pueden orar como dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría para resolver sus diferencias, sus problemas, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es importante porque a lo mejor no eras consciente de que estás dando mal testimonio de Dios, de su iglesia al mundo, cuando no podemos resolver entre nosotros las diferencias y los problemas. Los cristianos son santos. Los santos de Dios. Yo no sé si al entrar cada uno de ustedes les preguntaron: ¿eres santo? ¿Y qué contestaste? Bueno, no tanto. La iglesia de Cristo es la iglesia de los santos. Todos los que aquí están en Cristo son miembros de esta iglesia. Los que están en Cristo son santos. Todos son santos. Es lo que nos dice la Biblia. Los santos de Dios, que estamos enriquecidos en Él. Cristo ya nos enriqueció. Dice la Escritura en Corintios, y ya lo vimos en capítulo 1, dice: nada les falta en ningún don. Acuérdense que esta iglesia cristiana en Corinto era grandemente bendecida y Dios había derramado mucha gracia porque no tenían la falta de ningún don. Dicho de otra manera, tenía todos los dones. Imagínate una iglesia, esta iglesia no tiene todos los dones, pero no se pongan celosos de la iglesia de Corinto, porque tenemos que aceptar de Dios las cosas como Él las decide, como Él las quiere. De hecho, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, dice la Escritura claramente, precisamente aquí también en esta carta primera a los Corintios, donde vamos a llegar más adelante. Así es que, ¿cómo, pregunta Pablo, pueden pensar en sacar sus problemas fuera de la familia para que otros los solucionen? Cuando tú estás en tu casa, sacas tus problemas
con tus padres que a lo mejor no son creyentes, con tus hermanos, con algún tío, primo, algún amigo, compañero. Vas con tus amigos, que espero que no tengas muchos amigos no creyentes, o compañeros de trabajo, o tu mujer también con tus amigas del café que no son creyentes, y comentas ahí tu problema matrimonial o tu problema con tus hijos, y te desahogas y dices, no puedo solucionar esto, ya no aguanto, es injusto, me siento totalmente incapaz. ¿Qué quieres que te digan? ¿Qué quieres que te contesten? Era lo que tenía Pablo en mente. Todos los recursos de verdad, de sabiduría, justicia, amor, amabilidad, generosidad y comprensión están en el pueblo de Dios. ¿Lo crees? Los cristianos no debemos llevar a otros cristianos ante los tribunales del mundo. Y si no vamos tan lejos, como he mencionado, no debemos llevar nuestros problemas al menos ante incrédulos, consejeros, terapeutas, no cristianos. Pablo les estaba reprendiendo y les decía, para vergüenza de ustedes se los digo, avergüéncense de lo que están haciendo, porque están poniendo en mal a Dios y a su iglesia ante el mundo, dándoles a entender que aquí en la iglesia no hay hombres sabios, no hay gente que conozca las Escrituras, donde están los principios de justicia y de verdad y de santidad, donde mora el Espíritu Santo que puede guiar a esclarecer todas las cosas y solucionar. Así es que los creyentes, esto es bien interesante, que los creyentes que demandan a otros por algún problema, alguna diferencia, fíjate bien, están más interesados en venganza o en ganancias, en lugar que la unidad del cuerpo y que la gloria de Cristo. Tú no estás pensando en esa unidad. Al hacer eso rompes la unidad, al hacer eso dejas de traer gloria a Cristo a través de su iglesia. Así es que las disputas entre estos cristianos deberían de ser resueltas por cristianos y entre ellos. Si nosotros como cristianos, con nuestros maravillosos dones que el Señor nos ha dado también por gracia y recursos en Cristo, que son muchos, tenemos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Cristo, dice la Escritura. Imagínate nada más. No podemos solucionar una disputa. ¿Cómo vamos a esperar que lo hagan allá los incrédulos? Pablo insiste en que los cristianos son capaces de resolver siempre las diferencias, los problemas, las disputas. El gobierno futuro, les estaba diciendo el apóstol Pablo a través del versículo 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Haciendo una referencia al futuro. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, son indignos de juzgar ustedes cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis también, incluso dice, que hemos de juzgar a los ángeles? Así es que el gobierno futuro estará basado en la perfecta descanso, adherencia a la palabra de Dios y a las actitudes piadosas
apropiadas, las cuales están disponibles ahora también. O sea, lo mismo que se va a usar en aquel tiempo para ese juicio está a nuestro alcance y a nuestra disposición ahora aquí en la iglesia. Es lo que les decía Pablo, y hay enseñanza aquí para nosotros. Así es que si nosotros dice, no habrá entonces principios de sabiduría y de justicia diferentes de los que tenemos revelados ahora con las Escrituras. O sea, los mismos principios de sabiduría y justicia que se emplearán para aquel juicio son los mismos principios de sabiduría y de justicia que tenemos nosotros a nuestro alcance a través de las Escrituras, para solucionar ahora en este tiempo presente toda disputa, problema, diferencia entre nosotros. Así es que Pablo, hablando a los corintios, a estos cristianos, les dice, no solo no se están gobernando a sí mismos, sino que se estaban convirtiendo en un espectáculo delante de los incrédulos, de las personas que no tienen a Cristo, de las personas que no tienen paz con Dios, de las personas que están en sus pecados, de personas que son injustas. Ante estas personas estaban exhibiéndose estos cristianos, demostrando su orgullo, su carnalidad, su codicia y amargura delante de todo el mundo al cual Cristo los llama para que un día lo ayuden a juzgarlo y a regirlo con justicia, como lo está diciendo Pablo. Dice que no saben que los santos han de juzgar al mundo junto con Dios. Vamos al versículo 4 y dice, si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. El sentido básico, mis hermanos, aquí es claro en este versículo 4. Cuando los cristianos tienen peleas y disputas terrenales entre ellos, resulta inconcebible que aquellos que van a reinar eternamente, por eso estuvimos cantando acerca de que estaremos con Cristo reinando, estaremos con Él en la gloria, para levantar nuestra fe, nuestros ojos, nuestra esperanza, nuestra expectación, nuestra perspectiva, porque aunque estamos en el cuerpo y estamos en esta vida, caminamos seguros con la esperanza cierta de que un día estaremos viendo cara a cara a nuestro Señor y que un día estaremos reinando juntamente con Él en plenitud y estaremos adorándole con toda libertad. Así es que si dos o más cristianos no pueden ponerse de acuerdo entre ellos, deberían pedirle a otros hermanos en Cristo que lo resuelvan por ellos, y deberían y estar dispuestos a aceptar la decisión. O sea, ya entre dos no pudieron arreglarse, van con otros hermanos de la iglesia, maduros, espirituales, de más años en Cristo, que ellos orarán, buscarán a Dios, buscarán principios de la palabra, y la decisión que tomen deberá de aceptarse. Eso es lo que Pablo estaba tratando de que entendieran estos creyentes de Corinto. Así es que el creyente menos habilitado, que busca el consejo de la palabra y del Espíritu de Dios, fíjense bien, es mucho más competente para solucionar los desacuerdos entre hermanos creyentes que el juez más instruido y experimentado. Pero al ser incrédulo, desconoce la verdad divina. Esa es la proporción, eso es lo que Pablo quería que entendieran. Aunque sean jueces sumamente preparados, con mucha experiencia, son totalmente incapaces, incompetentes de tratar con
asuntos y problemas que tienen que ver, solamente se pueden resolver con las verdades divinas de la Escritura. Así es que, puesto que estamos en Cristo, mis hermanos, los cristianos estamos por encima del mundo y aún de los ángeles, es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Así es que al solucionar nuestras propias disputas, estamos dando testimonio al mundo de los recursos con los que contamos. Piensa ahora en eso. Si yo tengo un problema, si tengo una diferencia, ahora voy a buscar con humildad resolverlo, solucionarlo en mi propia iglesia, con mis propios hermanos, porque yo tengo en mente y en mi corazón dar testimonio al mundo, que sepan que nosotros, la iglesia de Cristo, contamos con recursos que son de gran bendición. De nuestra unidad, armonía y humildad. Cuando recurrimos a los tribunales públicos, nuestro testimonio es todo lo opuesto. Así que Pablo se sentía avergonzado del comportamiento de aquellos creyentes, porque eran creyentes que Pablo había discipulado, que Pablo había enseñado, que Pablo les había predicado, que Pablo había podido traerlos a Cristo por la gracia de Dios. Y sabía muy bien Pablo que lo que les había enseñado, y él decía, pues yo les enseñé claramente el Evangelio y ustedes no están viviendo conforme al Evangelio. ¿No recuerdan que el Evangelio no termina con su salvación? El Evangelio comienza su vida el Evangelio comienza tu vida de salvación y va a continuar el Evangelio en tu vida. Y es lo que Pablo quería enseñarles a estos creyentes de Corinto. Así es que estos creyentes sabían cómo hacer mejor las cosas, y Pablo les dice, para vergüenza de ustedes se los digo, porque ustedes tienen la verdad, ustedes saben cómo deben de enfrentar, solucionar sus diferencias, sus pleitos entre ustedes. Así es que yo quiero decirles que en nuestra sociedad resulta a veces inevitable que los pleitos entre cristianos sobre derechos y propiedad terminen en un tribunal secular. Cuando, por ejemplo, un cristiano se enferma o se enfrenta, mejor dicho, a una demanda de divorcio, y la ley requiere que un tribunal secular intervenga, o en el caso de maltrato o descuido de menores, un padre o madre cristiano que puede verse forzado a buscar la protección de un tribunal contra el abuso del cónyuge. Lo hemos experimentado en nuestra iglesia. A veces ustedes no se dan cuenta, pero internamente en el día a día, y los líderes, los pastores que damos consejería, enfrentamos este tipo de experiencias donde uno u otro de los cónyuges tuvo que buscar a abogados, jueces, incrédulos, paganos. Imagínate. Aún en los casos excepcionales, cuando por alguna razón un cristiano se ve a sí mismo metido en pleitos con otro cristiano, su propósito debería de ser glorificar a Dios y nunca buscar la ganancia egoísta. La regla general es la siguiente, mis hermanos. Regla general, anótalo. No acudas a los tribunales con los hermanos en Cristo, sino solucionen las cosas entre ustedes. Vamos a los versículos 7 y 8.
Dice, así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Hasta ese punto tenemos que llegar si realmente estamos en Cristo y estamos buscando la gloria de Cristo. Sufrir, prefiero sufrir el agravio, el ser defraudado de ese hermano con tal de no dar mal testimonio de la iglesia de Dios o no traer gloria a Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Los cristianos que demandan a sus hermanos cristianos ante los tribunales, eso te va a llamar la atención y quiero que pongan mucha atención. Los cristianos que demandan a sus hermanos cristianos entre los tribunales pierden espiritualmente antes de que se celebre el juicio. Lo voy a explicar. Por el simple hecho de haber decidido llevar un problema que tú tienes con un cristiano ante los tribunales, ya perdiste. Antes de que se celebre el juicio, por esa mala decisión, porque fue una mala decisión. Es lo que está dejando ver este pasaje como una enseñanza para todos nosotros. Es decir, el simple hecho de que tengan pleitos, dice Pablo, es ya de por sí señal de una falta moral y espiritual, una palabra que indica haber perdido el pleito. O sea, Pablo les estaba diciendo, ustedes que ya presentaron una diferencia de un cristiano con otro ante los tribunales, ya perdieron. Eso es lo que implica la palabra en el original. Imagínate, el creyente que demanda a otro creyente y lo lleva a los tribunales por la razón que sea, siempre pierde el caso ante los ojos de Dios. Ya ha sufrido una derrota espiritual, es egoísta, ya ha desacreditado el poder, la sabiduría y la obra de Dios al hacer eso. Cuando trata de conseguir lo que quiere mediante el juicio de los inconversos, está desacreditando el poder, la sabiduría y la obra de Dios entre nosotros como cristianos en la iglesia de Cristo. Así es que la actitud correcta cristiana es la de sufrir más bien el agravio. Debe ser más fuerte para nosotros el buscar la gloria de Cristo y no manchar ese testimonio que mi ganancia. Acuérdate que mi ganancia, mis derechos murieron en la cruz. Por eso Pablo dice que él estaba juntamente con Cristo crucificado. Tú y yo tenemos que crucificarnos cada día, morir a nuestros derechos, para que siempre estemos buscando, si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fuimos salvados, fuimos llamados por Dios para traer gloria a su nombre. Desde ahí es el propósito y sentido de la salvación. Como para que estemos peleando y buscando sacar ventaja y buscando ganar, y yo no me dejo, y va a ver este hermano, ¿quién soy yo? Y va a ver la fiera que llevo dentro. Qué triste. Ya ha sufrido una derrota espiritual. Está desacreditando el poder, la sabiduría y la obra de Dios. Piensa en eso. Estamos dando ese testimonio al mundo de que no hay entre nosotros personas con sabiduría de Dios, que conozcan la palabra y que la puedan interpretar para poder traer justicia ante esos dos hermanos que tienen una diferencia. Es mucho mejor, mis hermanos, perder económicamente que perder espiritualmente. Anota, ese es un principio. Es mejor perder
económicamente lo que sea, que perder espiritualmente a los ojos de Dios. Aun cuando sea evidente que tenemos derecho legal, fíjate bien, aun cuando a todas luces sea evidente que tenemos derecho legal, no tenemos el derecho moral y espiritual de insistir en nuestros derechos legales ante los tribunales públicos. Acuérdense cuando vemos en el Evangelio que Pedro le pregunta al Señor, en aquel tiempo el llegar a perdonar 7 veces a tu hermano era así como se había extralimitado el hermano. Por eso dice, ¿cuántas veces, Señor, he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Así era muchísimo. Lo más, ¿hasta 7? Y el Señor le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Una cifra que representa un número ilimitado. Para ilustrar todavía este principio, Jesús ahí mismo en el contexto relata otra parábola de los 2 deudores que todos conocemos muy bien. Después que el rey hace cuentas y le perdona una gran cuenta que no tiene cómo pagar su siervo, una cuenta inimaginable, era impagable en miles de años, así como lo oyes. Entonces aquel hombre fue perdonado porque el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Porque fue movido a misericordia con tanto clamor y ruego de esa persona, por favor, yo quiero que me perdones. Y entonces, siendo movido a misericordia, el rey le perdonó la deuda. Pero entonces, saliendo este siervo de quien el rey le había perdonado una cuenta impagable, se encuentra con un consiervo que le debía mucho menos, una cantidad mínima, pequeña. Y este consiervo también le rogó que le perdonara la deuda, que tuviera paciencia, que se lo pagaría, lo cual, como tú sabes la narración, él no quiso y lo mandó a la cárcel. Esto llegó a oídos del rey y el rey se enfureció mucho y lo mandó llamar. Después que el Señor Jesucristo relata esta parábola, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Porque mira, todos los que por la gracia de Dios hemos venido a Cristo, oyendo el Evangelio de salvación, y nos hemos arrepentido de corazón y hemos puesto nuestra fe única y completamente en Cristo, en ese sacrificio expiatorio completo y perfecto en la cruz del Calvario, Dios nos perdonó esa cuenta impagable de nuestros pecados. No quiero que ninguno piense aquí que es poco pecador, aunque ni siquiera se trata si son muchos o pocos los pecados, pero somos pecadores. Dios dice, y tenemos para estas cosas morales y espirituales que tener o poner la Biblia como la base suprema de autoridad. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ahí estamos todos, no falta nadie. ¿Estás tú ahí? Sí, todos. Ahí estás tú, ahí estoy yo, por cuanto todos pecaron y estamos separados de la gloria de Dios. Así es que, siendo pecadores y no teniendo ninguna forma absolutamente, ni en una eternidad, fíjate bien, ni en una eternidad hubiéramos podido pagar esa cuenta con obras buenas, sacrificios, penitencias,
ofreciendo dolores. No hubiéramos podido pagar esa cuenta. Entonces el Rey, Dios el Padre, fue movido a misericordia y en su gracia nos alcanzó y nos trajo a la cruz, a donde Jesús, porque ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nadie más, no hay nadie aparte de Jesús por el cual podamos recibir perdón de pecados, salvación de nuestra alma, vida eterna, una vida nueva, esperanza, libertad. Así es que si ya hemos sido perdonados de esa gran cuenta por el Rey de Reyes, Dios el Rey, imagínate, ahora tienes a tus consiervos, a tus hermanos que te han hecho algo y no quieres perdonarlos. ¿Cuánto tiempo has pasado sin perdonar a tu hermano? Y a veces lo tienes bien cerquita. No se muevan para que no se descubran. Lo puedes tener muy cerquita ahí, a un lado, al otro, adelante o atrás, o en tu casa, y no has perdonado. Tú estás ahí, en ese pasaje. La Biblia es para nosotros. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es para nosotros. Si tú no perdonas, y Dios ya perdonó tu gran cuenta, serás echado a los verdugos. No voy a entrar en detalles, ni tengo ahorita el tiempo para explicar esto, pero ahí está en el Evangelio. A causa de que Dios nos ha perdonado en Cristo el gran precio que cometimos contra ese Dios santo, justo y perfecto, ningún cristiano tiene el derecho de no perdonar. Es un derecho que no tenemos, el no perdonar. Especialmente a tus hermanos cristianos. Si él se muestra implacable, o sea, ese hermano como el que fue perdonado por el Rey se mostró implacable, y este consiervo que le debía una cantidad mínima que no se comparaba en lo absoluto con la gran suma que le debía el Rey, se comportó implacable, el Señor lo entregará para ser escarmentado hasta que se arrepienta o sufra las consecuencias. Para eso están las cosas escritas, está para que aprendamos. Versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos? O sea, Pablo, a partir de este versículo, está marcando un parteaguas, una diferencia, y les está diciendo que ellos que estaban en Cristo ya no eran del mundo y ya no hacían y vivían las cosas que hacían los injustos, los que no tienen a Cristo, los que no conocen a Dios. Y leemos entonces del 9 al 11, dice, ¿no sabéis? Es una pregunta retórica, porque Pablo sabía que sabían, porque él les había enseñado. Yo sé lo que les he enseñado a ustedes por tantos años. Yo sé lo que les he enseñado, lo que les he predicado, lo que les he enseñado en los discipulados, en reuniones, y Pablo lo sabía también, pero es una pregunta retórica que hace aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tú sabes eso también, que los injustos son los que no tienen a Cristo. Y no estamos hablando de que los justos son aquellas personas que
han logrado por sí mismas llegar a ese estatus o a esa posición de justicia, jamás. Cuando en la Biblia aparece la palabra justo, siempre implica la gracia de Dios y siempre implica la fe en Cristo, siempre. No tenemos ningún mérito, ni siquiera en el arrepentimiento, ni siquiera en la fe, porque es don de Dios. Dios dice que la fe es un don suyo y Dios dice que Él es el que concede el arrepentimiento. No tenemos nada de qué jactarnos en nuestra salvación, porque algunos se jactan de su fe. Bueno, es que yo tengo mucha fe en Jesús. Pues no, porque no es tu fe. No tienes de qué jactarte en tu fe, ni tampoco es, bueno, es que me arrepentí, como si fuera meritorio. No tiene ningún mérito ni tu fe ni el arrepentimiento, porque es obra de Dios. Pero entonces Pablo continúa: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay herencia para el pecador del reino de Dios. Pero luego llega a este versículo 11, que es el texto glorioso de este pasaje, un texto predilecto mío en lo personal. Y esto erais algunos. Ahora, Pablo no pretendía dar una lista exhaustiva de pecados que estaban ahí en el 9 y en el 10, no pretende que son todos los pecados. De hecho, pudiera ser que aquí o en cualquier iglesia hubiera personas que no hayan pecado a esa manera. Sin embargo, son pecadores. Han pecado de otras maneras. Así es que esto erais algunos, mas ya. Fíjate, hay tres más ya. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mas ya habéis, mas ya. 3. El propósito de Pablo aquí no es darnos una lista de pecados que indicaran que una persona ha perdido la salvación. No era lo que Pablo estaba diciendo aquí. No existen tales pecados. No hay ningún pecado que te pueda hacer perder tu salvación, y gloria a Dios por eso, y gracias, Señor. Nosotros creemos que la salvación es eterna porque fuimos aceptados en el amado. Y si hubiera algún día donde dejáramos de ser aceptados por ese Dios santo y justo, sería tanto como que Dios dejara de aceptar a su amado, Cristo Jesús. Y eso nunca va a suceder. Dios nunca va a dejar de aceptar a su amado, con mayúscula, su Hijo, Cristo Jesús. Y si tú fuiste aceptado por Dios en el amado, es un buen pasaje de Efesios 1:6 para asegurar la salvación eterna. Y también tenemos que tener cuidado, porque al estar escuchando esto tú pudieras usarlo equivocadamente y decir, bueno, el pastor dijo claramente por la palabra de Dios y citó un texto que no se pierde la salvación, entonces puedo vivir como quiera y puedo volver a pecar y no pierdo la salvación. No es para usarlo de esa manera. De hecho, una persona en la cual mora el Espíritu de Dios no puede pensar así. Ni quieres vivir así. Vamos a pecar, vamos a caer, pero no quisiéramos hacerlo, no queremos ofender. Y si lo hacemos, queremos inmediatamente, sabemos que hemos hecho mal, sabemos que hemos pecado, el Espíritu se ha contristado, se ha apagado y queremos arrepentirnos, queremos confesar, queremos ser perdonados, queremos ser restaurados nuevamente a nuestra comunión con Dios. Aún estando
aquí nos está dando más bien un catálogo de pecados que son típicos de la gente no salva, de la gente que no tiene a Cristo, personas cuya vida están totalmente caracterizadas por semejantes pecados, no son salvas y por tanto son injustas sin justificar. Ellas no heredarán el reino de Dios. Estas personas que se caracterizan por la lista de pecados que está mencionando Pablo aquí, no heredarán el reino de Dios porque no están en una posición correcta con Dios de santidad y justicia, que viene por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Así es que cuando estás oyendo esto y tienes a Cristo, gózate y alaba al Señor por su gracia inmerecida, porque es algo glorioso escuchar esto, que es la verdad de Dios en su palabra. Estas personas están fuera del reino, fuera de la esfera de la salvación. Las personas que se caracterizan. Yo me quisiera detener aquí y entonces preguntarte, ¿qué es lo que te caracteriza a ti en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en tu ambiente? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que la gente ve en ti, lo que pudiera pensar y hablar de ti? Porque si alguien aquí, no importa que vengas cada domingo, pero lo que te caracteriza es esta lista de pecados completa o en parte, no heredarás el reino de Dios. La aplicación a los creyentes es clara. ¿Por qué entonces Pablo pregunta a los corintios, siguen viviendo como los inconversos, los que no conocen a Cristo, los que no han nacido de nuevo, los que no han entrado en el reino de Dios, siguen viviendo como los inconversos, como los injustos? Porque es injusto vivir en pecado, practicando el pecado, ofendiendo a Dios cada día. Es injusto sabiendo que un día, hace 2000 años, vino a nacer el Salvador. Y esas personas siguen viviendo en su pecado, cuando hace 2000 años vino el Salvador y la gracia de Dios. Él nos trajo la gracia y la verdad. Y la gracia de Dios se ha manifestado al mundo para salvación, dice Pablo también en su carta. Así es que, ¿por qué siguen cayendo en la vieja manera de vivir la vida de la cual Cristo les ha salvado? ¿Por qué siguen las antiguas normas y tienen los motivos viejos y egoístas e impíos? Tienen que vivir separados de los caminos del mundo, no seguirlos. Y específicamente, ¿por qué están acudiendo en sus problemas ante los tribunales paganos seculares de los incrédulos? Un creyente es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, con un nuevo ser interior, formado según la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4, que por medio de las preciosas y grandísimas promesas hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, ahí están las escrituras, ¿no habéis leído? Y ya no tienen una actitud de pecado ininterrumpida. Por ejemplo, la persona que no tiene a Cristo tiene una actitud de pecado constante, continua, día y noche. En nuestro caso como creyentes, vamos a pecar, pero ya no ininterrumpidamente. Gracias a Dios puedes vivir un día sin pecar o muchos,
y aún luego si pecas, te duele mucho, te arrepientes, buscas a Dios, buscas el perdón, buscas que te levante, te restaure y quieres seguir adelante victorioso. O sea, ya no es una actitud de pecado ininterrumpida. Ahora se rompe, ya hay espacios, porque el Señor nos lleva con su poder a la santificación, a la victoria, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él nos hizo libres del pecado, de esa esclavitud. Y también Pablo en Romanos capítulo 6 dice: ya no reine pues el pecado mortal, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En la vida de un creyente verdadero ya no reina el pecado, no debe reinar, porque Cristo ya lo destruyó, podríamos decir que fue vencido ese pecado, y ahora tú puedes apropiar esa victoria de Cristo. No fue erradicada o sacada de nosotros la naturaleza pecadora, pero sí Cristo nos da dominio y control sobre el pecado para que no lo practiquemos, para que tengamos victoria, para que tengamos liberación. Entonces también, pero la carne puede llegar a ser dominante en el cristiano desobediente. Fíjate bien, que a veces también tenemos posturas equivocadas y estamos confundidos y confundimos a la gente si damos la impresión de que los cristianos ya no pecamos, somos impecables, somos plenamente santos. Eso es mentira. No hay ningún pasaje que tú me puedas decir. Es que es importante que anotes esto, que a veces damos una impresión de impecables y de una santificación plena que no se alcanza mientras que estemos aquí en el cuerpo, en esta vida. Y quiero repetir nuevamente esto: pero la carne puede llegar a ser dominante en el cristiano desobediente, y si la carne es dominante, las obras de la carne se manifestarán en tu vida aunque seas creyente, ¿sí? De modo que él puede tener la apariencia de un inconverso. Por eso no podemos juzgar a la ligera ni tan fácilmente, porque te puedes equivocar. Los verdaderos, dice aquí Pablo, que el catálogo de pecados de estos versículos 9 y 10 que ya leímos no es exhaustivo, pero esos representan todos los tipos principales de pecado moral, los tipos de pecado que siempre han caracterizado a las sociedades impías y que nunca deberían caracterizar a la sociedad piadosa de los redimidos, la iglesia de Cristo. Así es que los verdaderos creyentes pueden caer en los pecados mencionados. No creas que no. Pero aparte de cuán involucrados y débiles estén, en lo profundo de su ser reconocen que es malo. O sea, habrá una convicción. La persona impía, la persona sin Cristo, la persona no regenerada, la persona que no ha vuelto a nacer, no tiene ningún malestar. Ni siquiera sabe que está mal lo que está haciendo. Y tú y yo lo podemos recordar antes de nuestra vida pasada sin Cristo. Así es que llegamos al versículo 11. Ahí quería llegar y es la parte final, y con esto vamos a terminar. La iglesia corintia, como las iglesias de hoy, tenían miembros que habían sido fornicarios, adúlteros, ladrones, estafadores, mentirosos y demás. Y aunque muchos cristianos nunca han sido culpables de estos pecados en particular, cada cristiano es un pecador antes de ser salvo. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Cada cristiano es un expecador. Cristo vino con el propósito de salvar a los pecadores. El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores.
de los cuales yo soy el primero. Imagínate, el apóstol Pablo se consideró que él estaba encabezando la lista de los pecadores y él se consideraba el más grande pecador. Pero así como Pablo se consideró el más grande pecador y Dios lo pudo salvar, ahora es un testimonio para todos los pecadores. Y pensar así, si Dios pudo salvar a un pecador tan grande como Pablo, entonces me puede salvar a mí también. Esa es la gran verdad del cristianismo, mis hermanos amados. Nadie ha pecado tan profunda o extensamente que no pueda ser salvada. Estas palabras pueden traer esperanza. Alguna que ha pensado, oye, bueno, es que no sabes quién soy. A mí me invitaron y estoy aquí esta tarde, pero no saben quién soy, no saben cómo he vivido y todo lo que he hecho. Pero hoy estás oyendo estas palabras, donde por la palabra de Dios sabemos que nadie podría pecar de una manera tan profunda y tan extensa que ya no hubiera perdón para ella, porque el mismo profeta Isaías en el capítulo 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Yo quiero que sepan que ese amplio perdonar de Dios abarca todos los pecados, abarca los pecados más profundos y más extensos de una persona. Así es que démosle gloria a Dios y demos gracias por ese amplio perdonar de Dios para nosotros y para todo pecador, porque es muy amplio el perdón de Dios y abarcan todos los pecados, por más profundos y extensos que puedan ser. Hace muchos años aquí en Guadalajara me contactaron con un pintor, artista de la Ciudad de México, que venía a residir aquí y vivía solo y tenía una conciencia culpable porque había vivido un adulterio, y él estaba atormentado porque él creía que ya no podía ser perdonado. Él creía que se había alejado de la salvación de Dios, y Dios me usó con su palabra para evangelizarlo y decirle esto precisamente, y este hombre se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Jesucristo y fue redimido y recibió la salvación y recibió el perdón y recibió la esperanza que es en Cristo. También la misma Escritura nos dice en Romanos 5 que cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Así es que, pero algunos habían dejado de ser así. O sea, algunos de estos creyentes corintios, cuando se convirtieron, dejaron de ser estafadores, maldicientes, todo esto que viene mencionando Pablo, pero luego con el tiempo habían vuelto a hacer lo mismo. Estaban volviendo a su antiguo comportamiento y Pablo lo sabía. Por eso dice, más ya habéis sido lavados. Hoy voy a terminar con estas 3 palabras finales: lavados, santificados, justificados. Es obra de Dios, y si es obra de Dios es poder de Dios. Por eso tenemos que saber que esto de poder vivir una vida en santificación, una vida de justicia, no se debe a ti y a mí, a nuestro esfuerzo, que unos tengan más esfuerzo o más voluntad. No es eso. Es por el poder de Dios que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre. Ese nombre del Señor Jesús es un nombre poderoso. Ante ese nombre se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra, y confesarán que Cristo es el Señor.
solamente te digo esto: lavados habla de una vida nueva, de regeneración. Hemos sido regenerados, Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra con el cual nacimos y nos ha puesto un corazón de carne y ha hecho morar su Espíritu dentro de nosotros. O como dice Pablo a los Efesios capítulo 4, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Anota eso en la Biblia cuando estás leyendo y ore, dile: Señor, gracias porque ya me despojaste de mi viejo hombre, renovaste mi mente, la reseteaste y me vestiste con nuevas vestiduras, creadas según tú en la justicia y santidad de la verdad. Piensa en eso. La vida nueva no es que tú la quieras vivir. La vida nueva viene junto con la salvación, viene intrínseca, inseparable como resultado. Por eso no podemos aceptar que una persona diga que está en Cristo y no tiene una vida nueva, porque es inseparable de la salvación. Viene la regeneración. Jesús nos salvó, dice Pablo a Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. La regeneración es obra de la recreación de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, como lo cité hace un momento, es nueva criatura. Pero también en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que cuando una persona es lavada por Cristo, quiere decir que ha nacido de nuevo. Juan 3, versículo 3 al 8. Santificados habla de un nuevo comportamiento, lo quieras o no. Si realmente alguien aquí fue santificado, resulta en un nuevo comportamiento. Yo no lo pensé. Yo traía una vida de pecado, práctica del pecado, pasiones desordenadas. Y cuando Dios me hizo llegar el Evangelio y me dio el entendimiento y movió mi corazón a creer y arrepentirme y entregarle mi vida en fe, recibiendo a Cristo como mi Señor y Salvador, desde ese momento Él me transformó y empezó mi santificación. Nadie me dijo que tenía que cambiar, dejar. Todavía no me congregaba, no me habían entregado una lista con prohibiciones: oye, ya no vas a poder hacer esto. Yo fumaba, tomaba, bebía, me alcoholizaba, llevaba una vida desordenada, reventada. No me dijeron: ya no lo vas a poder hacer, y ya no lo hice. Y no me lo habían dicho. Lo hizo el Señor porque me santificó. Es lo que quiero, y es lo que Pablo quería que entendieran, y es lo que tenemos que entender hoy. Antes de ser salva, la persona no tiene una naturaleza santa y por lo mismo no tiene la capacidad de vivir en santidad. Pero en Cristo recibimos una nueva naturaleza y podemos vivir la nueva clase de vida que a Dios le agrada, que Dios nos pide. El dominio total del pecado queda roto. El dominio total del pecado queda roto y reemplazado por una vida de santidad. Los corintios, a causa de su carnalidad y pecaminosidad, estaban interrumpiendo la obra divina. Y por último dice justificados. Habla de una nueva posición delante de Dios, y es hermosa que tú sepas la justificación, que por la fe en Cristo vino a tu vida, y habla de una nueva posición desde ese momento en que tú te arrepentiste y pusiste tu fe en el Señor Jesucristo como tu única y total esperanza y confianza. En ese momento fuiste llevado a una nueva posición delante de Dios. Desde ese día Dios te ve con otros ojos. Desde ese día Dios te ve santo, justo, perfecto. Incluso Él te ve glorificado. Él nunca más te ve pecador.
porque te ve en Cristo. Esa es tu posición. Esta posición la tienes que conocer. Esta posición no se pierde jamás. Pero de lo que se trata es que de esa posición de que ahora eres hijo de Dios, eres santo, eres justo, eres heredero, eres ciudadano celestial y más, alinees tu vida en la experiencia con esa posición por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que en Cristo somos revestidos de su justicia. Imagínate nada más, piensa en esto. Y Dios ve ahora en nosotros la justicia de su Hijo. Créelo. En vez de nuestro pecado, Él ya no ve tu pecado. En una ocasión tenía a mi grupo de discípulos y les digo, si tú hubieras permitido algún pecado y ahorita tienes ese pecado y miras hacia el cielo, ¿cómo piensas que te está viendo Dios? Y muchos dijeron, pues está enojado, me está viendo así con mala cara. No, porque Él te ve en Cristo. Él no ve tu pecado, Él ve la justicia de Cristo misma en ti. ¿No es glorioso? Por eso vamos a terminar cantando al Señor, alabando al Señor, dándole gracias. Conoce el Evangelio. Esto es una verdad, es una realidad, y Dios quiere que vivas así, porque viviendo así es que trae gloria a su nombre, y viviendo así es un testimonio para que muchos a tu alrededor puedan conocer qué clase de vida recibimos a través de la fe en Cristo. La justicia de Cristo se acredita a nuestra cuenta. Somos declarados y hechos en la nueva naturaleza justa, santa, inocente y sin culpa, porque Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solamente cerciórate de que tú eres alguien que estás en la fe de Jesús. Eso es lo importante. El hombre de Dios representa, cuando dice en el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios representa su voluntad, su poder y su obra, debido al sostenimiento voluntario de Jesús a la voluntad del Padre. O sea, el Señor Jesucristo se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre, a esa muerte en la cruz a nuestro favor, y por la resurrección de entre los muertos nos ha provisto de nuestro lavamiento, santificación y justificación. Entonces te das cuenta, el lavamiento, santificación y justificación tiene un sustento. El que Cristo como Hijo de Dios se haya sometido al Padre, haya aceptado la muerte de la cruz, haya sido resucitado por el poder de Dios de entre los muertos, ¿sí? Todo eso es lo que sustenta el ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de su poder. Así que vamos a orar y vamos a, con nuestro corazón sin duda lleno de gozo, lleno de gratitud ante su palabra que hemos oído, gloriosa en verdad. Casi no lo podemos creer que sea verdad, pero realmente es así. Y Dios te dice sí. Yo ya no veo, si tú ya escuchaste el Evangelio y creíste, obedeciendo, arrepintiendo,